Gracias amigos de BPI por el contacto. Lo establecemos desde el Ministerio Público en la capital zuliana. Nos encontramos con el director general de la Fundación Redes, Javier Tarazona, quien ofrece declaraciones sobre un presunto enfrentamiento ocurrido el día de ayer en el sur del lago del estado Zulia. Escuchemos sus declaraciones. No, sí, en la mañana de hoy hemos venido a la Fiscalía Superior del estado Zulia con el objeto de interponer dos denuncias en una comunicación bien expresa. Una primera que el día 7 de junio, en horas de la mañana, en el municipio Catatumbo del estado Zulia, específicamente en Encontrados, en dos sectores, en el sector Pampaní y en el sector La Cruz, un enfrentamiento a bala entre el grupo paramilitar que opera en la zona y el Ejército de Liberación Nacional, dejando un número importante de heridos, dejando una tragedia, un shock psicológico en la población del municipio Catatumbo, quienes no por primera vez están siendo veedores y testigos del enfrentamiento entre grupos armados por el control del territorio. Nosotros le estamos exigiendo al Ministerio Público que se inicie una investigación del enfrentamiento armado que ha dejado consigo incluso fallecidos. Hay un miembro del Ejército de Liberación que ha resultado caído en este enfrentamiento con los paramilitares, como también la muerte, entendemos por la información que hasta ahora manejamos, de una docente de apellido Quintero que fallece en medio de esta balacera, de este enfrentamiento entre estos grupos armados que pelean por el control del territorio. Pero hoy quiero anunciar a los medios de comunicación lo que le hemos pedido por escrito al fiscal superior del Estado, que es que se inicie una investigación y se invite a participar de esta investigación al propio alcalde. El alcalde del municipio Catatumbo tiene mucho que decirle al pueblo de esta localidad, como al estado Zulia, en razón de ser un permisivo con su comportamiento como primera autoridad civil de la actuación de estos grupos irregulares. Así como también hoy estamos denunciando ante el Ministerio Público la tragedia en razón de la desaparición de venezolanos en el estado Zulia. En lo que va de año, hasta el 31 de mayo y entre el 1 de enero, 132 venezolanos han desaparecido en territorio zuliano. Estamos hablando que el estado Zulia forma parte, es el segundo estado con mayor número de desaparecidos en el país, pero es el primer estado en secuestro por parte de los grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. El Zulia aparece en este primer trimestre del año 2018 y lo que va de año como el estado con mayor índice de secuestro, con 49 secuestrados hasta el momento. Nosotros nos preguntamos, ¿qué hace el Estado venezolano para no minimizar esa cifra, sino para verdaderamente garantizarnos a los ciudadanos de a pie la posibilidad de tener un teléfono, un móvil en la mano? Cuando los ciudadanos hemos perdido la tranquilidad de siquiera estar en cualquier lugar público haciendo una llamada telefónica, porque sentimos temor, no que nos lo roben, sino que nos asesinen por un teléfono. Y vemos cualquier cantidad de funcionarios portando armas que no hacen nada, simple y llanamente pasillean las calles del país y no justifican para lo cual ellos cobran un salario permanente. De manera que hoy le estamos exigiendo al Ministerio Público que se inicien investigaciones de por qué hay 21 zulianos que han sido secuestrados desde el año 2002 hasta ahora, aún en manos de la guerrilla colombiana. Nosotros estamos denunciando hoy al Ministerio Público lo que ha venido ocurriendo con las diferentes comunidades indígenas que se han apostado en la frontera con Colombia, tanto en Zulia como en Táchira, que han huido porque los vienen desapareciendo. Cuando nosotros hemos escuchado que existen cualquier cantidad de estructuras, hasta ministerio de la comunidad indígena venezolana,
nosotros nos preguntamos qué está pasando con los indígenas que han asesinado y han colocado en fosas comunes del lado colombiano y que son indígenas venezolanos. Yo pregunto, ¿dónde está el Estado? Esto que ha ocurrido en Encontrados, pero que días atrás ocurrió en el municipio Jesús María Semprún, no es otra cosa que una pugna de grupos irregulares por el control de la actividad ilícita, por el control del contrabando, por el control del narcotráfico, por el control del microtráfico y por el control del cultivo de droga que se hace en territorio venezolano. Y yo reto al gobernador del estado Zulia, reto al fiscal superior y reto a las autoridades militares de este estado a que digan el día en el que vamos con sus carros blindados al sector Las Cruces y les puedo mostrar dónde están los cultivos de droga en territorio venezolano, para ver cuál va a ser la actuación del Estado. Porque todo este comportamiento de grupos paramilitares y guerrilleros en el estado Zulia y en el resto del país o en el resto de la frontera con Colombia no es otra cosa que la ausencia de Estado, la ausencia en materia de escuela, porque no hay escuelas dignas en la frontera, la ausencia de atención en materia de salud, porque no hay hospitales ni ambulatorios que respondan a los problemas de la población. Y frente a la ausencia del Estado, obviamente los grupos irregulares se aprovechan de ese escenario para actuar, para delinquir, e incluso estamos nosotros en este momento en investigación para saber cuántos niños y cuántos jóvenes que han abandonado la escuela venezolana, que han abandonado los liceos venezolanos, hoy están militando en las organizaciones irregulares colombianas. Muy bien, pero esta cantidad de desaparecidos que usted está haciendo mención, ¿los familiares han hecho denuncias formales sobre las desapariciones de estas personas? Bueno, mire, de cada 10 personas que desaparecen en territorio venezolano, solo 3 acuden a las autoridades porque no creen en la justicia venezolana. ¿Y en los porque no creen en las autoridades venezolanas. Ciertamente, la estadística que le estoy dando de los secuestrados que hay desde el 2002 hasta la presente en el estado Zulia, que son 21 ciudadanos, han sido denunciados ante las autoridades competentes. El grupo de antiextorsión y secuestro del estado Zulia, cuando existía, conocía de estos casos, pero cosas tan incongruentes como, por ejemplo, el comandante del grupo de antiextorsión y secuestro del Comando Regional número 1 detuvo al canciller de la FARC en territorio venezolano y fue detenido por traición a la patria. Es decir, un comandante de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, detiene al canciller de la guerrilla en Venezuela, el responsable de toda esta tragedia, y el militar es apresado por traidor a la patria. ¿Quién es el traidor a la patria? Y este tipo de situaciones la hemos visto en el histórico, de manera que es bien importante destacar que en el 2007 se procesaron 2.887 denuncias contra policías y militares incursos en el secuestro del año 2017. Es decir, este Ministerio Público, la Fiscalía Superior del Estado Zulia, conoce de denuncias contra funcionarios de las Fuerzas Armadas y las organizaciones policiales vinculadas con el secuestro. La pregunta es, ¿qué han hecho? ¿Cuál fue la respuesta que recibieron ustedes como organización luego de la denuncia que se hizo hace más de un mes por las emisoras de radio que invitaban a los jóvenes a unirse a las filas, por también el número de secuestrados, el número de personas desaparecidas? El único comportamiento que hemos visto por parte de las autoridades es la SODI Apure, realizó un desmantelamiento, así lo anuncian ellos públicamente, de la emisora 95.5 FM, específicamente en el sector Cutufí del estado Apure. Ellos desmantelaron la emisora en territorio venezolano, tal como lo hemos denunciado durante tanto tiempo. Allí aparecían transmisores, micrófonos, todo lo que requiere una emisora. Nos sorprende muchísimo que en ese procedimiento militar no se detuvo a un guerrillero siquiera. Pero sorpresa mayor para nosotros es que hemos seguido haciendo el monitoreo de la emisora 95.5 FM, que cubre el estado Apure, Amazonas y Bolívar, y la emisora sigue escuchándose con todo el cañón y con toda la fuerza. De manera que creo que estamos al frente de una actuación para silenciar nuestras denuncias, para tratar de decir, bueno, estamos actuando. Nosotros queremos verdaderamente coherencia entre las autoridades. Si aquí se ha hablado de la injerencia, una de las injerencias que estamos viviendo en Venezuela es que 5 emisoras de la guerrilla colombiana
se escuchan en territorio venezolano, de las cuales 3 violentan el espectro radioeléctrico del estado Zulia. Mientras Conatel viene al Zulia a cerrar emisoras, a cerrar o a censurar programas de opinión o de crítica del gobierno, entonces Conatel permite que 5 emisoras de la guerrilla transmitan libre y abiertamente en nuestro territorio. Quisiera saber cuál es el saldo de los heridos y muertos entre el enfrentamiento de la guerrilla y el ELN. Mira, ese es un saldo que debería darlo en este momento el Ministerio Público. Ese es un saldo que debería darlo en este momento las autoridades de la salud del estado Zulia. Pero el hermetismo y la negación de publicar la información que es pública, por lo tanto hay censura y hay negación de información, las autoridades no están dando la cara. Nosotros, insisto, conocemos del fallecimiento de un capitán o comandante del Ejército de Liberación Nacional en la zona y de una dama de apellido Quintero que falleció el día de ayer como resultado de este enfrentamiento armado. Hay niños heridos, hay vecinos del municipio Catatumbo de Encontrado heridos. Corresponde a las autoridades dar esas cifras, no le corresponde a Fundarredes darla, pero sí podemos decir que estamos tras la investigación precisa de cuántas personas resultaron heridas. Lo que sí es que el Estado debe actuar. ¿Y cuál es en este momento la situación en el sur del lago de Maracaibo? Mira, la misma de siempre. El enfrentamiento, ¿qué es lo que hace? Intimidar más a la población, tener una población sumisa a los grupos irregulares y donde, insisto, la primera autoridad civil de ese municipio debe dar la cara. El alcalde del municipio de Catatumbo debe dar la cara, porque si él fue electo para resguardar la integridad de sus ciudadanos, debe dar la cara. Él es responsable de que esta actuación de los grupos irregulares, tanto paramilitares como guerrilleros, sean abiertamente conocidas por toda la población. ¿Quién define y decide la vida de los habitantes de la zona sur del lago? La guerrilla colombiana y los grupos irregulares colombianos. Bueno, y estas fueron las declaraciones del licenciado Javier Tarazona, director general de la Fundación Redes, con respecto a las denuncias que está haciendo en este momento en el Ministerio Público con la situación irregular que se presentó el día de ayer en el sur del lago de Maracaibo. Desde Maracaibo, estado Zulia, les reportó para BPI TV María Carolina Quintero.